Estaba meditando en un tema que me confirmó el viernes el Señor y me intrigó a través de la predicación del hermano Néstor. Y el tema era del verdadero arrepentimiento. Y lo titulé: ¿a dónde te está llevando tu arrepentimiento? Mucho se habla en todas las iglesias de que hay que arrepentirse. Y yo creo que nuestra experiencia con Dios está basada en el concepto mismo de si te has arrepentido o no te has arrepentido. Es más, la iglesia es un lugar de personas arrepentidas. Nadie puede decir: yo soy cristiano, pero no he experimentado el arrepentimiento. Y si ese fuera el caso, entonces la verdad es que esa persona no es realmente cristiana. El arrepentimiento es el requisito inicial que la palabra nos muestra en el Antiguo Testamento y tanto como en el Nuevo Testamento. Y es la única forma de acercarse a Dios. La única forma de acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la temática constante de los profetas siempre era de arrepentirse, pero ellos lo expresaban de la forma: regresen a Dios, vuélvanse a Dios o busquen a Dios. Esa era la forma en que el profeta expresaba el llamado a arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista, el tremendo profeta, el más grande según Jesús mismo, diciendo: arrepentíos y convertíos. Y era un bautismo el que practicaba Juan el Bautista, que era el bautismo del arrepentimiento, se le llama. Todavía no existía el bautismo del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizó a Jesús y Jesús se sometió, porque había que cumplir la ley, él dijo, en un bautismo del arrepentimiento. Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que gritaba Juan el Bautista. Pero Jesús también hablaba del arrepentimiento desde su fundamento en su mensaje. Y era muy explícito al decir que el arrepentimiento significaba un cambio de vida. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahí iba Jesús: arrepentíos y creed en el evangelio. Y Jesús es más claro en definir la segmentación de su audiencia. Jesús no le predicaba a cualquier persona. ¿Usted sabe eso? ¿A poco, pastor? ¿A poco que Jesús era racista? Bueno, no podemos decir racista, pero Jesús tenía un solo tipo de audiencia que buscaba. Una demanda, una exigencia. La exigencia era que tenían que ser pecadores. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, así que se pueden ir los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Habrá algún pecador acá? ¿O solo el pastor? Fíjese que Jesús fue más allá y se aseguró que nadie pensara que no necesitaba arrepentirse. Porque a veces hay personas que como que se les va la bola, se les sale un tornillo o está aflojado y ellos piensan que son perfectos. Lucas 13 dice: en aquella ocasión algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les dijo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que ayúdenme, a menos que Verso 4. Y sigue Jesús con la arremetida, la respuesta. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Signo de exclamación, para que no digan que yo estoy exagerando. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que arrepientan. Aquí es muy interesante lo que pasa, amada iglesia, ya que Jesús hace uso de las noticias locales.
del Jerusalén Post, ¿no? New York Post, así se llama, ¿no? El diario principal de Jerusalén daba a conocer dos noticias: que Pilato había matado a unos judíos practicantes mientras iban a hacer su sacrificio, y que se había derrumbado una torre por problemas de arquitectura, de construcción, y cuando se cayó esa torre de Siloé, mató a 18 personas, estaba en primera página. Entonces Jesús miró el diario y dijo: ¿acaso creen que ustedes son mejores que estas personas que han muerto? Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué Jesucristo integra noticias locales al tema? Y es porque bajo la cultura judía, la cultura hebrea, si algo malo le pasa a alguien, algo malo habrá hecho, ¿no? ¿Se acuerdan cuando los discípulos vieron a un ciego de nacimiento? Y lo primero que hacen es una pregunta tan cruel. En Juan 9, 2, 3 dice, los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, cuando se cayó la torre de Siloé y mató a los 18, los discípulos estaban diciendo: deben haber sido unos pecadores tremendos para que la torre les cayera a ellos, ¿no? Y cuando los hombres que fueron a hacer sacrificios, Pilato los mató, deben haber dicho: esos sí que eran malos cristianos. Esos iban a la iglesia, se congregaban ahí en Redmond, pero no eran de los buenos. Por eso le pasó lo que les pasó. ¿Por qué Jesucristo se esfuerza tanto en decirles: ustedes no crean que son mejores? Porque ustedes son los que necesitan arrepentirse. Entonces, cuando Jesús trae a colación las noticias de la torre y de la matanza, la torre que mató a los 18 personas y la matanza que hizo Pilato, lo que verdaderamente le está diciendo o enseñando a la gente es: sáquense de la cabeza de que ustedes no son tan malos o que no necesitan arrepentirse. O en otras palabras le está diciendo: sáquense de la cabeza que porque a ustedes no le está pasando algo como tragedia, son mejores que a los que le están pasando tragedias. O sáquense de la cabeza que porque ustedes no están enfermos, entonces están bien delante de Dios, que era lo que pasaba con los discípulos. El ciego había nacido para darle gloria a Dios. Ni ellos tenían ese propósito de nacimiento, quizás. Fueron alcanzados con el evangelio. Pero cuando nosotros no estamos pasando algo trágico o quizás una prueba, nosotros sentimos que no necesitamos como arrepentirnos tanto. La medida, la porción de arrepentimiento para mí es menos, pastor. Si usted conociera lo que está haciendo el hermano o la hermana, a ella sí que Dios tiene que perdonarle mucho. Lucas 13, 6, 9 nos dice cómo Jesús, a través de una parábola, cierra este tema y le da un broche de oro al tema del arrepentimiento. Entonces les contó esta parábola. ¿Quién? Jesús. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así más adelante dé fruto. De lo contrario, córtela. ¿Qué es lo interesante de esta parábola? Y quizás muchos la han escuchado. Yo diría que esta palabra es aterradora. Y debió haber sido aterradora para los judíos. Lo aterrador de esta palabra es que Jesús les estaba diciendo: no es suficiente con que se arrepientan, sino que ahora yo les estoy diciendo que si es que se arrepienten, para no ser cortados, tienen que haber frutos. Y es aquí donde Jesucristo da el vuelco de lo que es la ley. Porque cumpliendo la ley para los judíos era suficiente. Pero muchas veces la ley no muestra frutos, sino solamente hace un check mark. ¿Le ha pasado a usted que a veces le dan requisitos para conseguir algo? Tiene que traer todos estos documentos. Check mark, check mark, check mark, check mark.
Y aparece Jesús y les dice, no, 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 no. En el tema del arrepentimiento, el checkmark lo va a dar Dios si es que ve el fruto en ustedes, que es el fruto del amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Entonces ustedes van a ser personas arrepentidas. ¿A poco le dijeron? Amados hermanos y hermanas, aquí llegó el tema. ¿Dónde te está llevando tu arrepentimiento? Es necesario volver a decir que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento es el que tiene el borracho todos los lunes por haber salido a tomar el viernes. Pero el remordimiento le dura hasta el viernes porque vuelve a salir a tomar y emborracharse. Eso es remordimiento. El que vuelve con la guitarra el lunes, ¿no? Perdóname, mi amor. Eso es remordimiento, es una fase inicial de lo que es el arrepentimiento. Entonces, para experimentar un arrepentimiento, y aquí está la palabra clave, bíblico. Diga conmigo, a mí no me gusta hacerlo repetir, pero es importante esto. Arrepentimiento bíblico. Cuando venga su esposo la próxima vez, ¿cuántas casadas hay aquí? Cuando venga su esposo y vea que viene con la cola entre las piernas, como decía el profeta del 8, vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas. Cuando vea que viene así, lo primero que tiene que decirle, arrepentimiento bíblico o nada. Cuando venga la esposa, con que perdóname, guachito, yo soy así, tú sabes que yo soy fría, ¿no? Arrepentimiento bíblico, dígale usted, ¿ok? Arrepentimiento bíblico. Cuando venga el hijo a decirle, papi, perdóname, que no, arrepentimiento bíblico, mi hijo. Eso es lo que se practica en esta casa. En Iglesia Creekside, desde hoy en adelante, se va a hablar de un arrepentimiento bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿dónde voy? Entonces, para experimentar un arrepentimiento bíblico, debemos considerar 5 pasos. Si no están esos 5 pasos, entonces no está completo el arrepentimiento bíblico. Y número 1, el primer paso del arrepentimiento bíblico es el reconocimiento del pecado propio. Amada iglesia, si no reconocemos que los efectos del pecado en nuestra vida nos están haciendo mal y está mal lo que estamos haciendo y debe detenerse, entonces no estamos entrando al arrepentimiento. Si no reconocemos la afrenta a la palabra de Dios al pecar, no estamos entrando en un arrepentimiento bíblico. Si no reconocemos la afrenta que estamos haciendo a la autoridad de Dios como creador de todo lo visto y lo que no vemos también, entonces no es un arrepentimiento bíblico. Y peor aún, lo que me toca más a mí, si no reconocemos que estamos dañando el corazón de Dios, nuestro creador, entonces estamos perdiendo el tiempo diciendo que nos estamos arrepintiendo. ¿A poco? Génesis 6, 5, 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón, entre paréntesis la traducción es emociones, pensamientos y voluntad, todo eso tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces, cuando nosotros queremos arrepentirnos, lo primero tenemos que crear la conciencia de que hemos ido en contra de nuestro Creador. A través de su palabra nos ha revelado que estamos mal, a través de las enseñanzas que Él nos dejó, pero por sobre todo reconocer que estamos dañando el corazón de Dios. Mis hermanos, muchas veces nosotros nos arrepentimos, pero no queremos dejar de dañar el corazón de una persona.
Vuelve el esposo y pide perdón y sigue dañando el corazón de su esposa. Vuelve la esposa y pide perdón y sigue dañando el corazón de su esposo. Vuelve el papá al hijo y discúlpame que aquí que allá, y sigue dañando el corazón del hijo. Entre amigos se piden disculpas, pero se sigue dañando el corazón de la otra persona. Eso no es arrepentimiento de acuerdo a lo que dice la palabra. El primer paso del arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero, es que se nos tienen que abrir los ojos. ¿Ante qué, pastor? Ante la realidad que estamos dañando a alguien, le estamos fallando a alguien. Y en este caso, estamos fallando a Dios y a Él le duele en el corazón. Es que esa parte no me la habían enseñado, de que a Dios le duele, que Dios llora. Yo pensé que Él era el que tiraba rayos del cielo. Amada iglesia Creekside, escuche esto muy bien. Quizás esto no tiene explicación lo que voy a decir. No tiene explicación, pero usted y yo tenemos la capacidad de dañar el corazón de nuestro Creador. ¿Lo sabía? Usted y yo tenemos la capacidad de dañar el corazoncito de nuestro Señor, Creador, Salvador. ¿A poco eso no me lo habían dicho? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la solución que dio Dios al problema del no arrepentimiento. Él dio a su Hijo para que ahora sí podamos proceder a un arrepentimiento genuino creyendo en Jesucristo. Para que toda la humanidad y todas las generaciones pudieran ver de que Él estaba dando una oportunidad de arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento bíblico. Esa es una muestra pública del corazón sentimental que tiene Dios, del corazón sensible que tiene Dios. ¿Se ha puesto a pensar que Dios tiene un corazón sensible? ¿O Dios pensaba que era un tipo, un ogro, tú haz lo que digo, vive, si no, entonces te mato? Tenemos la capacidad de alegrar o de dañar o entristecer el corazón de Dios. ¿Lo hemos visto así? Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento se ha predicado desde el primer siglo de la historia actual, la época moderna. El arrepentimiento se predica en cada continente del planeta. Precisamente hoy domingo, en todos los continentes les aseguro que hay por lo menos un pastor, un ministro repitiendo como eco: arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque no es que Dios se haya olvidado de venir a buscar a su iglesia. No es que Dios se haya olvidado y que ahora son tonterías lo que dice la Biblia. Algunos tienen por tardanza su venida, dice este versículo el apóstol Pedro. Pero no es eso, es que Él todavía está dando tiempo para que se arrepientan. A veces es muy difícil cuando nos acusan si hacemos y si no hacemos. Hay un dicho que dice: palo si boga, palo si no boga. Con Dios es lo mismo. Si Dios no viene y ya comienza el periodo de arrebato de la iglesia, de la segunda venida, de los tiempos finales, son tonteras. Pero si Él da más tiempo y es misericordioso y extiende los tiempos, la gente no quiere creer. Y sigue el eco de su palabra llamando al arrepentimiento genuino. Romanos 3, 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron y todos son todos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No se cobra el evangelio. La salvación es gratuita, la exposición del mensaje es gratuita.
Se puede contribuir a la obra por voluntad propia, por revelación, porque uno quiere aportar y sostener lo que uno ama, que es la obra de Dios. Pero la salvación, la gracia, es algo gratuito que toda persona debe escuchar según el propósito de Dios antes de morir. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir es volver a comprar algo que se había perdido. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya no es necesario colocar animalitos sacrificados para demostrar nuestro arrepentimiento como era en el Antiguo Testamento. Ahora Dios mismo colocó a su Hijo como ofrenda para que nuestro arrepentimiento no requiriera más derramamiento de sangre de animales, sino requiriera solamente entender que se derramó la sangre del Hijo de Dios, la sangre de la tercera persona de la Trinidad. Es un solo Dios, un solo ser en tres personas. Es un misterio, pero Él de esa forma abrió un puente para la reconciliación entre Dios y los hombres a través del arrepentimiento verdadero. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Primera de Corintios 6 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que practican la injusticia. ¿Quiénes son los que tienen que arrepentirse? Porque de repente en la iglesia piensan de que como ya están dentro del templo, no necesitamos arrepentirnos. Al contrario, no se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién tiene que arrepentirse genuinamente antes de partir de este mundo? Todos tenemos algo que nos pueden pisar la cola. Pero nos sentimos que de repente nosotros llegamos al nirvana, ¿no? Y como que andamos flotando ahora. Número 2, una característica del arrepentimiento genuino. Es un ansia de perdón, un ansia de reconciliación, un ansia de restauración. Dijimos que la primera manifestación del arrepentimiento es el remordimiento. Está mal lo que estoy haciendo. Pero después debe venir la indignación por la forma en que estamos viviendo. Si no viene un enojo por lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a desear cambiar cómo estamos viviendo. No podemos quedarnos así. Tiene que nacer una tristeza, tiene que haber pena, impotencia por ser como somos en este momento. Y para eso tienen que haber 3 cosas muy importantes, que es buscar el perdón, la reconciliación y la restauración. Perdón, reconciliación y restauración. ¿Y cómo se entiende eso, pastor? ¿Cómo hay algún ejemplo de esa actitud? Porque yo me arrepiento, pero como que usted me la está colocando más difícil. Pues sí hay un ejemplo, y es el hijo pródigo. Veamos lo que dijo Juan 15, lo que dijo el hijo pródigo en Lucas 15:21. Dice, y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nuestro arrepentimiento tiene que afectar nuestra dignidad desde nuestro punto, para que sea Dios quien restituya nuestra dignidad. Porque si nosotros nos presentamos delante de Dios de manera digna, entonces no es arrepentimiento. Por eso una persona cuando se humilla delante del Señor, el Señor lo que ve es un corazón que está buscando ser dignificado.
Pero cuando una persona se para a orar al frente del Señor y no tiene un corazón que siente que ha perdido su dignidad delante de Él, sino que tiene el derecho de estar frente de Dios, Dios no lo mira de cerca. Dios no se acerca, Dios no lo escucha. Porque tiene que haber un sentido de haber perdido algo. Y ese algo se llama dignidad delante de Dios. Y cuando a nosotros nos duele haber perdido esa paz, ese favor para estar delante de Dios, Dios sí ve que está ese ingrediente que es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es ahí donde el Señor considera esa petición de arrepentimiento. Número 3, un arrepentimiento bíblico genuino significa escoger un nuevo camino. El tercer paso para arrepentirnos completamente, bíblicamente, es una respuesta a la gracia de Dios, escogiendo ir en otra dirección en nuestras vidas. O sea, yo ahora respondo a la gracia, al favor, al amor que Dios me está dando, decidiendo romper con el pasado. Yo respondo a la gracia, al favor, a la nueva dignificación que Dios me está dando. Me está dignificando, pero yo corto algo, corto. De ahí viene la hipérbole, la exageración que utiliza Jesús mismo. Que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Que si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Y no está diciendo que todos debemos formar la primera iglesia manca de Estados Unidos, ni la primera iglesia de tuertos de Estados Unidos. Sino lo que está diciendo es: toma en serio cuando dices arrepentirte. Tómalo en serio, porque te va a demandar cortar, dejar, alejarte, quizás lo que más te gusta o estás disfrutando. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Es ahí donde se comienza por una confesión como pecador. No sé si ha escuchado esto típico de: haga la oración del pecador. Repita conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento en pecado. Acepto a Jesús como mi Salvador, y ayúdame a seguir adelante y escríbeme el libro de la vida. Ok, perfecto. Todo eso es verdad. Pero si no va acompañado de un arrepentimiento genuino, con los 5 pasos que estamos hablando, no va a haber restitución de la gracia delante del Señor. Porque los pericos también repiten, y no he visto ninguno salvo. Tiene que haber una decisión a renunciar a algo, a cortar algo, a escoger un nuevo camino que quizás me va a incomodar. Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino de salvación, pero vale la pena ir por ese camino. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, de vida, de gozo. Gózate. Pero son caminos de muerte, dice su palabra. Es una elección, decisión por seguir un nuevo estilo de vida. La implementación de esta resolución nos obliga a renunciar al pecado que nos estamos arrepintiendo. Yo no puedo decir: Señor, me arrepiento de ser un estafador, de ser un engañador, pero no estoy dispuesto a dejar de estafar ni a dejar de engañar. Eso no es un arrepentimiento. Eso es simplemente una adicción a engañarse mentalmente. Permiso. La implementación de la resolución de arrepentirse es renunciar a algo, y renunciar de lo que se está arrepintiendo. Después viene la ayuda. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Él nos va
a levantar cuando tropecemos otra vez, pero ya comencé a caminar en una dirección diferente. ¿Qué nos va a ayudar? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Para eso están los líderes maduros. ¿Qué dice el apóstol? Si alguno es hallado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en amor. Desde tiempos antiguos, Dios había declarado en Levítico 5:5, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso huele a arrepentimiento ahora. Eso huele a dolor en el corazón por estar fallando en algo. Juan 1:9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Si usted está en oscuridad y prende la luz, va a haber un cambio radical. Así es el perdón, así es el arrepentimiento, es pasar de oscuridad a la luz de Cristo. Ya cuando nos despertamos al otro día, no podemos seguir con la misma rutina. No podemos seguir con las mismas revistas. No podemos seguir con los mismos amiguitos y amiguitas. No podemos seguir con la misma boquita. No podemos seguir con el mismo gasto en cosas que son desagradables para el Señor, que ofenden el corazón del Señor. No podemos seguir yéndonos con los amiguitos y descuidar a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. No podemos seguir viviendo igual cuando decimos que nos hemos arrepentido. Y es ahí donde viene el cuarto paso del arrepentimiento, que puede ser la restitución. Es muy importante entender que desde el principio, si realmente buscamos el perdón de Dios, debemos considerar que a lo mejor debemos restituir algo. Muchas veces esta restitución puede significar ir a conversar con una persona, pedir perdón, quitarnos del medio si estamos siendo piedra de tropiezo. Que se vea de que nosotros estamos tratando de sacar la falta, volver al estado original. Si usted o yo hemos hablado un falso de alguien y se arrepiente, públicamente diga que mintió. Aunque es muy difícil, después de que uno ha pescado una almohada, se va al piso más alto de un edificio, rompe la almohada y todas las pelucitas se esparcen por toda la ciudad. Es muy difícil que usted vaya a poder volver a buscar cada pelucita y meterla en la almohada. El daño ya está hecho, pero por lo menos busque restituir hasta el punto que usted pueda. 1 Samuel 12:3 dice, Samuel hablando al pueblo, aquí me tienen. Querían rey, estaban despreciando a Dios, al profeta. Ok, aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. O sea, vemos un hombre justo, un profeta, diciendo de que él practica la retribución. Segunda Samuel 12:6, cuando Natán, el profeta Natán, confronta a David por el pecado que había hecho, David se apura a juzgar la historia y dice lo siguiente, cuando le habla de que un pastor que tenía una sola ovejita, se la vino a robar un pastor que tenía muchas ovejitas y se la quitó. Entonces él dijo, ¿cómo pudo hacer algo así tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Ahí está la evidencia de la costumbre en la cultura hebrea de la restitución al 400%. 4 veces. Y eso queda demostrado en Lucas cuando Zaqueo se acuerda de la retribución al 400%. Siglos después, cuando Jesús llama a Zaqueo y Zaqueo conoce a Jesucristo y tiene una experiencia con Jesús de arrepentimiento verdadero, Zaqueo dice lo siguiente: mira, Señor,
ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Eso no era requisito, ese era un cambio de corazón. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Esto es un buen negocio. Porque si a usted le deben $500, ¿cuánto le tienen que devolver? Por eso digo, no pidan prestado, ¿ok? Pastor, ¿sabe que yo pensé que el arrepentimiento era decir, me arrepiento, Señor? 5 y final, frutos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento bíblico es un rechazo a la vida antigua. El verdadero arrepentimiento bíblico es un rechazo a una vida autónoma. Yo dirijo mi vida. Esta es mi billetera, este es mi carro, esta es mi casa o apartamento, este es mi perro. Y para terminar la frase, y esta es mi mujer, dicen. Mi. Cuando hace siglos, desde el primer siglo, que Jesucristo vino y enseñó, murió, resucitó y nos mostró lo que iba a pasar solamente con los que creen en Él. Cada generación que es expuesta a la palabra tiene que tomar una decisión. ¿Voy a vivir por mí, o voy a vivir por Dios? Mi vida. ¿Quién te dijo que era tu vida? ¿Quién nos dijo que era tu vida? Hasta los pastores mueren predicando por ataques cardíacos. ¿De qué estamos seguros nosotros? ¿Cuántos de nosotros aquí pensamos que vamos a llegar a la vejez? ¿Quién nos dijo eso? ¿Cuántos de nosotros damos por sentado que vamos a ver a nuestros hijos transformarse en adultos? ¿Quién te dijo eso? Mientras no reconozcamos que mi estándar de vida no es el mismo estándar de vida de Dios, entonces nos podemos arrepentir, pero aún dentro de la iglesia vamos a seguir practicando la mentira, el chisme, la estafa, la fornicación y el adulterio, la idolatría, las peleas, las venganzas, los engaños, los robos, el consumo de pornografía, el consumo de alguna droga que mata nuestro cuerpo, la homosexualidad, la avaricia, etcétera y etcétera. Pero ellos se arrepienten o nos arrepentimos, pero no es un arrepentimiento bíblico. Todo eso no son los frutos que Dios espera de nosotros. La prueba, la evidencia de un verdadero arrepentimiento es un fruto de una vida cambiada. Lucas 3:8 dice: vivan de la manera que demuestre que realmente han, ayúdenme, voy a repetirlo, vivan de tal manera que demuestre que realmente han, y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado. Me encanta esta traducción. O sea, y no me vengan con que son miembros de Iglesia Creekside. Esas son las cosas que a uno lo entitle, le dan como, yo soy, no si yo soy. No, si no vivimos de una manera que demuestre que hemos cambiado, no importa que seas pastor, no importa que seas presbítero, obispo, no importa que seas lo máximo del profeta moderno y el movimiento satánico que hay de profetas y apóstoles. No importa que sea quien dicen ser, si tú no eres una vida cambiada. Y ese cambio lo ve Dios primeramente, y tu esposa y tus hijos. No vengas a decir lo que no eres.
Efesios 4:17 dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Mire qué interesante. El apóstol Pablo advirtiéndole de parte de Dios algo a los cristianos de Éfeso. ¿Y cuál es la advertencia de parte de Dios? Esto está interesante, porque no es una advertencia de papá ni de mamá, aunque esas son importantes. Ni es una advertencia de nuestro contador por el tema del IRS, de los taxes, que también es importante. Y no es una advertencia del doctor, que ve los temas de salud, que sería una advertencia muy importante, ¿no? Esta advertencia es de parte de Dios, el creador de todo el universo y todo ser viviente. Y esa advertencia es bien simple y sencillita. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Pero es que yo soy cristiano. ¿Y por qué vivimos igual que los que no conocen al Señor? ¿Por qué no somos luz? Es que me cuesta. Es lindo ver a una persona que está luchando por cambiar. Hay gloria de Dios en eso. Pero hay completa oscuridad cuando decimos ser lo que no somos. Pero Dios lo ve y a Él le duele en el corazón. Como lo leímos, y le dolió en el corazón haber creado al hombre. Efesios 4:29 dice: no digan malas palabras. ¡Uch! ¿A quién le llegó? Y no es que estemos diciendo malas palabras de las calibre alto, ¿no? Sino las malas palabras son de calibre intermedio y se las decimos a nuestro esposo o esposa cuando estamos enojados. O a nuestros hijos. O solito en el auto insultamos al jefe. Perdóname, Señor. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás. Miren qué interesante, sino palabras que ayuden y animen. O sea, ni siquiera palabras neutras. No sean neutros, no me interesa que sean neutros. Palabras que animen y ayuden a los demás. Para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. No hagan poner triste otra vez. Mis hermanos, ¿será que Iglesia Crisay está entristeciendo el corazón del Espíritu Santo, el corazón de Dios? Y este mensaje llega a tiempo. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. En la lista que vimos en enante como que era más grueso el calibre, ¿no? No, yo no hago eso, no, yo no. Kill me. Pero ahora dice, quítense toda amargura. ¿Habrá algún cristiano amargado en Iglesia Creekside? Muéstrame su mejor cara, a ver. ¿Habrá algún cristiano que tenga ira en su corazón? Quizás con razones legítimas. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos un corazón airado y punto. Al extremo de decirnos, tienes que llegar a amar a tu propio enemigo. No, eso está fuerte. ¿Habrá algún cristiano en Iglesia Creekside que tenga problemas de enojo? ¿Excuse me? No, por supuesto que no. Aquí nadie se enoja y daña su testimonio. Todos nos reímos cuando nos insultan, nos flagelan, nos roban, nos calumnian. Gritos. ¿Habrá algunos que gritan en su casa aquí? ¿Cuántos gritan en su casa? Tenemos que arrepentirnos. Iglesia Creekside, tenemos que arrepentirnos. No estamos dando el ejemplo que Dios quiere que demos.
Tenemos que arrepentirnos y cambiar. Pero no el cambio de borracho, el cambio de verdad. El cambio que va a traer a los demás. El cambio que va a traer a tu nueva, no tu nueva, que va a traer a la esposa que estás esperando. Lo que pasa es que yo estoy esperando al príncipe azul. Mi hermana, por el amor de Dios, deja de esperar al príncipe azul y busca al rey de reyes y van a aparecer príncipes azules. Buscad primero el reino de Dios, el reino de Dios, y después su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No busques al príncipe azul, métete en el reino, comparte con el rey. Él te puede dar un desfile de príncipes azules para escoger, porque te vas a meter con el rey. Lo mismo va para las que esperan a las princesas. Metámonos con el rey. Metámonos en el reino de Dios. Calumnias y malicia. ¿Hay personas que calumnian aquí en Iglesia Creekside? ¿No? Yo les voy a decir algo. Está comprobado que cuando una persona se va enojada de la iglesia, comienza a calumniar. ¿Por qué hace eso? Porque su corazón está amargo. Cuidémonos de eso. Es la iglesia de Cristo la que nosotros debemos respetar y cuidar siempre. Él pagó un precio muy alto para que nosotros con nuestras palabras, nuestra lengua, las dañemos. Malicia. ¿Hay personas maliciosas? Yo he visto a veces que algunos colocan el pie para hacer tropezar a otros. Eso es malicia. Son niños cuando se ponen ahí a hacer eso. Pero, entre paréntesis, ¿qué dice la palabra? Que no seamos piedra de tropiezo para otro hermano. ¿Qué significa ser piedra de tropiezo? O sea, tener quizás esa malicia de decir, yo puedo, es mi derecho y no me importa afectar a otra persona. Muchas veces nosotros tenemos que guardarnos nuestros derechos por amor a los demás. ¿Tenemos derecho de tomar una copita de vino? La Biblia no lo prohíbe. Es más, el primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino. Estaría contradiciéndose. Pero si usted conoce que en la mesa hay una persona que está lidiando con el alcoholismo, por amor a esa, retráigase. Eso es pensar en no ser piedra de tropiezo. Sacrificar por lo menos un gustito después de que Jesucristo sacrificó toda su vida por nosotros. Hay personas que les cuesta llegar a tiempo. Sacrifíquese y usted llegue a tiempo. Dé el ejemplo. ¿Alguien dice amén? Amén. Aleluya. Y podría seguir alargando el tema del sacrificio, de no ser piedra de tropiezo. Sean amables y considerados unos con los otros. Qué interesante, la amabilidad es una característica de una persona cristiana que se ha arrepentido verdaderamente. Yo he aprendido de otros ministros a actuar, porque yo no sabía actuar. No tuve un ejemplo en mi casa cómo ser pastor. Mi papá no era pastor, mi mamá no era pastora. El pastor de la iglesia era un pastor de la senda antigua, mucho que aprender, pero hoy en día en el contexto, él era calladito. Yo he tenido que aprender de otros siervos de Dios, de su ejemplo. Y ahí entiendo a Pablo cuando dice, cópienme a mí, que yo sigo a Cristo. Porque la amabilidad se aprende. Por eso yo siempre le digo, no importa del país que venga usted, aquí en la iglesia seamos a la antigua. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Ay, qué linda es usted. ¿Me podría? Y ahí recién hace la pregunta. ¿Y cómo llegan algunos? Oye, ¿tú me puedes pasar lo que está ahí? Eso es cultural y no es malo, pero cuidado, en una iglesia multicultural se puede evitar los roces. Ahora, cuando vamos con el Señor, nosotros podemos decir, así yo era antes, tosco, y así soy ahora. A los esposos, a veces nos cuesta ser
amables, ¿no? Dime que me amas. Yo te lo prometí el día que me casé contigo. ¿No lo escuchaste? ¿Estáis sorda? No, es que necesito escuchar. Pues yo necesito que te quedes callada. Déjame ver la tele. Es que así somos. Necesidades mías, pero sin importar lo que le pasa a la persona que tenemos al lado. Fíjese que ser esposo, ser esposa es un arte. Y yo les quiero decir a todos los solteros que hay aquí, levanten la mano los solteros. Oye, levanten la mano los solteros, Dios mío. ¿Hay algún soltero acá, no? Ok. Es más, pónganse de pie los solteros. Vamos, a la Juan, a la Chu y a la Tri. Pónganse de pie, por favor. Que no les dé pena, que no les dé pena. Si son solteros, pónganse de pie. Si se queda ahí porque está casado, comprometido o algo así. Ok, mírense. Estos son los solteros de Iglesia Creekside. Estos son los solteros. Mírense, siéntense por favor. Tienen todo el derecho a gustarse entre ustedes. Si usted es hombre, tiene todo el derecho a que le guste una mujer. Si usted es mujer, tiene todo el derecho que le guste un hombre. Dios la hizo y lo hizo así. Lo que no tiene el derecho es no actuar como un cristiano arrepentido. ¿Y de qué nos hemos arrepentido? De nuestra vida pasada. De hacer las cosas de la manera que no le agradan a Dios. Pero usted es soltero y tiene derechos. ¿Nos hemos arrepentido realmente o no? Colosenses, y con esto termino, 1:9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Qué lindo es que oren. Aquí Pablo está diciendo que está orando por la iglesia en Colosa. Y les dice ahora la razón. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Qué es esto? Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Mi hermano lo coloca clarito. Eso es una iglesia arrepentida, cristianos arrepentidos al estilo bíblico. Vuelvo a preguntar, amado hermano, amada hermana, solteros, casados, ¿dónde te está llevando tu arrepentimiento? Y cierro con esta frase. A Judas, su arrepentimiento lo llevó a la horca, pero estaba arrepentido. Un remordimiento tremendo. No podemos decir que Judas no se arrepintió. No terminó los 5 pasos de un arrepentimiento bíblico. A Simón el mago que aparece en Hechos, su arrepentimiento por pretender comprar el Espíritu Santo lo deja en un estado de ansiedad que la Biblia no nos dice qué pasó con él. O sea, hay personas que se arrepienten pero viven ansiosas de no saber qué va a pasar con ellas, porque el arrepentimiento no ha terminado, no ha cumplido el ciclo. A Salomón, el gran Salomón, la ausencia de un arrepentimiento genuino lo deja con la confusión y con la conclusión teológica de que a lo mejor Salomón se perdió. Pero hay algo muy lindo: el arrepentimiento de David. Cuando él fue confrontado por el profeta Natán, tremendo pecado que se mandó, no vamos a justificar. Miróla, trajóla, preñóla y mató al esposo. Listo. Cuando vino el profeta Natán a confrontarlo, su arrepentimiento era: no alejes de mí tu presencia. Ahí estaba lo que estoy hablando, lo que la palabra nos habla, que haya dolor, desesperación, porque el Señor no se aleje de nosotros. De que metemos la pata, la metemos, erramos.
tremendos errores. ¿Pagamos las consecuencias? Sí, pagamos las consecuencias. Yo soy un testigo de eso. Pasé por un divorcio, por mis errores, por mi inmadurez. ¿Cuánto tiempo me costó levantar cabeza? Quizás una década. Y no estaba perfecto cuando el Señor decidió restaurarme y llamarme, y hoy me tiene predicando aquí con la honra de ser un cristiano arrepentido, que busca al Señor tal como soy. No me encuentro digno de estar parado al frente, y repito lo que dijo Pablo: quizás en este lugar, en este templo, soy el pecador más grande que todos ustedes, pero he entrado por la puerta del arrepentimiento, de pedirle al Señor: ten misericordia de mí, no merezco ser llamado tu hijo, no merezco ni que me tengas tocando, no merezco, pero Señor, yo he escuchado que tú eres misericordioso, completa tu obra en mi vida, y por favor bríndame la dignidad de volver a pararme delante de ti como un hijo tuyo. ¿A dónde te está llevando tu arrepentimiento, hermano, hermana? Cierra tus ojitos y pongámonos de pie, por favor.